hablar sobre el corazón. Aquí hay una radiografía común, simple, que es importante porque con esto un médico general puede más o menos orientarse si el corazón está primero en la posición normal y si está en el tamaño normal. Sabiendo de que por aquí está la aurícula derecha, y aquí está la vena cava superior, y aquí está el botón aórtico, el tronco pulmonar, aquí está el ventrículo izquierdo. Más o menos esa es la idea. Por eso es importante tener una imagen, porque macroscópicamente se puede deducir. Evidentemente con una radiografía en la distancia correcta. Entonces, ya corazón, que es este, da la imagen característica, morfológica, claro, con mayor cantidad de tejido graso acá, porque la constitución de esta persona ha hecho que haya mayor cantidad de tejido graso que en otras personas. Acá lo que importa es la relación entre el corazón propiamente dicho con el gran vaso que es la aorta, y su relación con la arteria coronaria y su descendente anterior. Eso es lo que importa también. Y aquí está toda la circulación del corazón, desde la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, su rama, la descendente, y sus ramificaciones. De tal modo de que ambos son los que irrigan prácticamente todo el corazón. Y sus ramificaciones que tienen que ser de esta forma. Hay situaciones en las cuales estas ramificaciones pueden hacer una anastomosis con la otra rama, porque así las condiciones lo permiten, debido a que puede haber esa condición en un corazón que tiene algún problema. El peso es aproximadamente 250 a 300 en mujeres y de 300 a 350 en hombres. Todo depende del índice de masa corporal. El ventrículo izquierdo, el promedio es 1.3 a 1.5 centímetros de espesor. Y ese es el grosor porque es el responsable de lo que se le llama el circuito mayor. El ventrículo derecho, más bien, solo 0.3 a 0.5 centímetros y trabaja bajo una presión bastante menos que el otro, debido a que es lo que se le llama el circuito menor. Estos son conceptos exclusivamente fisiológicos, no anatomopatológicos, pero que tienen su correlación con la parte histológica. Pero para hacer eso hay que conocer. Esta fracción de eyección es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada sístole. Es lo que importa. Entonces, ese bolo de sangre que sale. Se puede medir por una serie de equipos ahora más sofisticados cada vez, de tal modo de que ya no es difícil esa medida de la fracción de eyección. Pero al final, todos los métodos que hay valoran las dimensiones del ventrículo izquierdo, ¿ya? En cada contracción, en cada sístole, y al final de cada relajación, o sea, en cada diástole, de tal modo que esa diferencia es la que sirve para determinar esa fracción de eyección. Hay conceptos como el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por el ritmo cardíaco, el índice cardíaco, el gasto cardíaco sobre la superficie corporal, el volumen sistólico es el volumen de la cavidad al final de la diástole, menos el
volumen de la cavidad al final de la sístole. Son conceptos que tienen que manejarse permanentemente. Fracción de eyección, que es lo que dijimos, es el volumen sistólico menos el volumen de la cavidad al final de la diástole. Eso es lo que queda de la cavidad ventricular. Se multiplica por 100 porque la fracción de eyección es en porcentaje. Todo esto se traduce en que, desde el punto de vista histológico, debe estar en buenas condiciones la célula. Y la célula, la unidad funcional es el miocito o el sarcómero. La diferencia con respecto al músculo esquelético, porque este es un músculo estriado, el músculo esquelético también, es que el núcleo, el músculo cardíaco, es central. La otra diferencia es que estos dos, los núcleos, traducen el capilar. Entonces, por cada miocito debe haber un capilar. Aproximadamente esa es la relación. Y eso tiene una gran importancia después. Estos dos hacen la división entre miocito y miocito, para que vean que hay una separación en ambos, o entre ambos. Tal modo que el sarcómero, miocito es la unidad funcional básica de la contractilidad del corazón. Y este miocito está inmerso dentro de lo que es la ley de Starling, o de Frank Starling, en la cual la fuerza de contracción está en función a la longitud de la fibra durante la diástole. ¿Correcto? Esta es fisiología, que deben de saberlo ya, me imagino. De tal modo de que una falla en esa longitud de la fibra va a haber problemas después en el funcionamiento del corazón. El otro elemento importante es el sistema de conducción, que ustedes saben que es autónomo, no tiene control la persona por sí misma. Y eso está teniendo como centro el regulador, los núcleos del cerebro medio, ¿cierto? Eso está relacionado a que este sistema de conducción está dentro del corazón porque hay miocitos especializados para esa función. La microscopía electrónica sirve mucho para poder entender varias partes de este miocito. Primero, que son estos, la línea Z, que es el que hace la división entre células a células. Estos son los miofilamentos. Esta línea M, por ejemplo, es virtual, puede aparecer y no aparecer dependiendo de que si está en contracción o está en relajación el miocito. Igualmente la banda I. Las mitocondrias, el músculo, el miocito tiene cantidad de mitocondrias porque es el sostén de la célula. Aquí está el sistema reticular y estos túbulos. Estos túbulos son importantísimos. Aquí está el sistema reticular también. Estos túbulos ayudan a la función. Este es un esquema de este túbulo. Acá. Es una imaginación simplemente de la membrana de la célula en forma de un canal, porque por ahí va a entrar el calcio. ¿Para qué? Para que este calcio entre a la célula.
La única forma de que entre este calcio en la célula es que la célula esta gaste energía. Y hace un intercambio entre el calcio y el sodio. De tal modo de que metido el calcio dentro del citoplasma, se va a ubicar en el sistema reticular, se va a meter a las mitocondrias y va a actuar sobre los miofilamentos. De tal modo de que esta función del calcio es básico para que funcione esta célula. El otro elemento clave es el sistema vascular. En esta radiografía tomada después de haber inyectado una sustancia de contraste, de haber contrastado todos los vasos sanguíneos, lo que se está viendo acá es que en la superficie, o sea, en el epicardio, están los vasos grandes, las ramas de la arteria coronaria. ¿Ya? Ahí están. Bueno, como todo órgano, tiene ese tipo de arterias, mediano calibre, pero a la vez, ya como una cosa más propia de este órgano, es que todas estas arterias que están encima, que son epicárdicas, van a tener gran cantidad de ramificaciones, y son ramificaciones perpendiculares, como ven, todo esto, toda esta cantidad de elementos finos, como hilos, son simplemente vasos sanguíneos que se han ido perpendicularmente hacia el miocardio. Entonces, ahí la explicación por la cual hay una buena cantidad de circulación que tiene y necesita el corazón para que funcione adecuadamente. Acá está el sistema de conducción, ya lo vieron, el seno atrioventricular, el seno, el área, el nódulo de los senos, con sus ramificaciones, su conexión y los haces de His, tanto desde el lado derecho como del lado izquierdo. Y tienen que tener una relación muy fina en ambos para que la conducción sea adecuada. Y la traducción de esto, ¿dónde es? En el electrocardiograma. Aquí abajo están viendo a las células especializadas. Son miocitos que están en estos sitios y que aquí se les ha hecho una coloración especial para identificar gránulos neurosecretores. Y se ha coloreado de color marrón por eso. Eso indica que estos miocitos son especializados, porque generan estos gránulos y son los que hacen la transmisión de este sistema bioeléctrico. En el transcurso de los años de una persona, el corazón va a tener igualmente que cambiar. Cambia en su morfología, como todos los órganos, y se reconoce esos cambios. Por ejemplo, las cavidades auriculares y ventriculares aumentan de tamaño, especialmente las aurículas, especialmente la aurícula izquierda. Las cavidades ventriculares, especialmente la izquierda, disminuye de tamaño. El tabique interventricular ya no es tan rígido, se hace medio sinusoide. Las válvulas, tanto la aórtica, la pulmonar, la mitral, también cambian. Pueden tener calcio, pueden ser más rígidos, pueden estar engrosados, pueden tener algunas fallas en las valvas, en fin. Las arterias, ya ustedes lo saben, en patología general se ha hecho sobre lo que son las arteriosclerosis, las placas de calcio, las tortuosidades que se dan.
En el miocardio, eso también han visto cómo existe cambios degenerativos de todas las células en el cuerpo y también acá en el miocardio. Hay aumento del tamaño de las células, hay grasa en el área subepicárdica, hay depósitos intracelulares o extracelulares, por ejemplo de lipofucsina o depósitos de material amiloide en este corazón. La aorta de por sí también sufre cambios. Una de las cosas más importantes es que las fibras elásticas que forman la distensión o contracción de la aorta se está rompiendo, en el transcurso de los años se rompen y también pierden esa elasticidad. Todos los problemas que se tienen en el corazón va a conducir a uno que se le llama la insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca es un término clínico, no es de anatomía patológica, pero el síndrome es clínico, pero puede correlacionarse y es por lo cual usamos esto. Por lo tanto, esta insuficiencia cardíaca se produce por anomalías, por alteraciones en el corazón, ya sea hereditario o adquirido, en su estructura, en su forma, en su constitución y por lo tanto en el funcionamiento. Hay una cantidad de signos y síntomas, que eso imagino lo van a aprender en el hospital donde están. Pero de hecho hay dos elementos básicos que tienen que ser desde el punto de vista de síntomas, que son la disnea y la fatiga. Y dos signos que son edema y estertores. Cuando eso sucede en un paciente, se encuentra eso en un paciente, lo primero que tienen que investigar es si eso es causa cardíaca o no cardíaca. O sea que mientras no se demuestre lo contrario, hay que investigar eso. Esto traduce las causas de una insuficiencia cardíaca. Lo que Robbins dice es un fracaso de la bomba. ¿Qué es eso? Claro, es una de las cosas más frecuentes para la insuficiencia cardíaca. Es que la fibra o el miocito no está funcionando bien, no tiene una buena contracción. Mala, débil, regular, severa, pero no está funcionando bien, no está contrayéndose bien. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Si no hay una buena contracción, no hay una buena expulsión de sangre. Es lo primerito que dijimos en antes. Y si no hay una buena expulsión de sangre, significa que hay sangre que se va a quedar remanente dentro de esa cavidad. Y es por eso que va a haber persistencia de sangre dentro de la cavidad y eso trae una serie de repercusiones. Problema de obstrucción de flujo. Ustedes saben de que las valvas o las válvulas, tanto mitral y cúspide, aorta, pulmonar, son como una especie de puertas movibles en la cual dejan pasar la sangre pero no dejan que regrese. ¿Correcto? Pero hay situaciones en las cuales hay enfermedades que no dejan que esas valvas funcionen bien y por lo tanto no se abran bien. Ese es un problema obstructivo. Eso es lo que quiere decir acá, obstrucción del flujo. Entonces no va a salir adecuadamente la sangre. Por lo tanto, va a haber problemas en alguna de las camas. Y como
sabemos que el corazón izquierdo es el que más trabaja porque total es el que le da toda la actividad en el sistémica. El problema más serio es o es válvulas aórticas o es válvula mitral. Si es válvula mitral, el que va a tener problemas es la aurícula izquierda. ¿Ya? Y si va a haber problemas en la aorta, va a haber un problema a nivel sistémico y también en el ventrículo izquierdo. El flujo regurgitante es más bien al revés. Aquí no hay un problema de obstrucción, sino más bien estas válvulas no hacen el contrapeso. O sea, dejan pasar la sangre, pero también dejan que regrese. Ese es el problema. No deberían, pero dejan que regrese. O sea, las válvulas, estas válvulas están muy debilitadas, de tal modo de que ya no sirven para el sostenimiento de una expulsión adecuada. De tal modo de que hay cantidad de sangre que puede quedarse en una cama, y eso es una sobrecarga de ese volumen en esa cavidad. El otro problema que causa insuficiencia cardíaca son los trastornos de la conducción. Antes dijimos, si el ritmo cardíaco, que es autónomo, está relacionado a la conducción del sistema eléctrico, tiene que tener una secuencia y una lógica de pase. Pero si hay bloqueos, como bloqueo en una carretera, no va a pasar ese sistema de conducción. Esas gránulos neuromorales no van a pasar hacia el otro lado. ¿Y qué va a producirse? Arritmias, fibrilaciones y alteraciones de esa contracción. Porque a la larga, el que estimula para la contracción es el sistema de conducción. Y finalmente hay otro que son las alteraciones de la continuidad del sistema circulatorio. Evidentemente, cuando no está íntegro el sistema circulatorio va a haber un problema de insuficiencia cardíaca. En algún momento llegará a eso. A veces es tan severo el daño externo que ya no llegan a eso. Una ruptura de un vaso sanguíneo, por ejemplo. Pérdida abundante de sangre. Entonces, en esta insuficiencia cardíaca está en juego el mecanismo de Frankenstein. Ese es el famoso fracaso de la bomba. ¿Ya? Hay mayor dilatación, ¿ya?, previa a la carga, y contribuye a mantener el rendimiento del corazón. Pero ¿qué pasa con esta cuestión de esta ley? Cuando la longitud de onda, cuando la longitud de los miofilamentos son adecuados, está adecuado, va a haber una buena distensión y una buena contracción. Esa es la ley de Frankenstein. Pero resulta que el fracaso de la bomba es porque hay una alteración, hay una mayor longitud de los miofilamentos, de tal modo de que ya no se puede hacer una contracción adecuada. Eso involucra también alteraciones en la estructura del miocardio, o sea, aumento de masa. Ustedes saben de que el corazón no tiene posibilidades de proliferación. Si no hay proliferación, el aumento de masa del corazón, la única opción que queda es que hay hipertrofia de los miocitos. Eso conlleva ¿a qué? A que hay mayor tamaño. Puede que haya o no dilatación de las cavidades, esa es otra cuestión. El otro elemento importante son, ya dijimos, la activación del sistema neuromorales. Hay liberaciones de una serie de factores, el
neurotransmisiones, de neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, el sistema renina-angiotensina, natriuréticos, en fin, que sirven para el mantenimiento en la función, especialmente de la vasculatura cardíaca o del sistema mayor. Esta es una hipertrofia, vean, miren este corazón izquierdo, está engrosado, la pared, el miocardio. ¿A expensas de qué? De la cavidad. Una cavidad disminuida. Y ese es el problema. Fuera bueno que uno tuviera una hipertrofia miocárdica de este vuelo, porque la posibilidad de contracción va a ser más intensa que lo normal. De tal modo de que la cantidad de sangre que va a salir del corazón va a ser total, completa. Ahí no hay un problema de llenado ni de esas cosas. Pero el problema está en otras cosas. Este es un corte longitudinal donde ven el corazón igual, la cavidad cardíaca izquierda, pequeña, y la pared del corazón, tanto del tabique como del lado izquierdo, está engrosada. Y ese engrosamiento repercute en el tamaño de la cavidad. ¿Cuál es el problema ahí? El problema está en que aquí debe llenarse, un ejemplo, medio litro de sangre, normalmente. Pero si aquí disminuye este contenido, o este continente, no va a llegar pues los 500, no va a poder soportar 500. Es uno que va solamente a llegar a 400, por decir. ¿Y dónde están los otros 5? Se quedan acá. ¿Correcto? Y ese es el problema. El corazón comienza a tener dificultades debido a que hay un remanso, mayor cantidad de sangre en la aurícula izquierda. Y es por eso que este es el color que está sucediéndose en esta aurícula, color blanquecino, por estimulación de los fibroblastos por debajo del endocardio. Esa es una fibrosis subendocárdica secundaria. Debería ser así, como la aurícula izquierda, derecha. Pero esta izquierda está así por una mayor presión de la sangre en las paredes endocárdicas. Eso tiene su repercusión posterior. Igual, otro, vean, corazón con una hipertrofia miocárdica muy severa y una disminución de la luz en el ventrículo izquierdo. A diferencia de eso, que los otros llegan a ser insuficiencia cardíaca, este también llega a ser insuficiencia cardíaca. Pero a diferencia del otro, donde hay hipertrofia, acá más bien hay una dilatación, no estrechamiento de la cavidad, sino aumento de la cavidad por dilatación del ventrículo izquierdo, que también conlleva a insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, siendo un resumen, las causas de ese problema están en la hipertensión, las valvulopatías y el infarto del miocardio, que produce sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, presión y disminución o disfunción, ¿no?, con sobrecarga de volumen. Todos ellos van a confluir y producir un aumento del gasto cardíaco. Y ya dijimos qué es un gasto cardíaco. Por lo tanto, eso va a hacer que haya un aumento de la presión de la pared. Va a haber una distensión celular posterior, y eso es
propósito de esto es decirles de que una enfermedad cardíaca, una insuficiencia cardíaca, no es de la noche a la mañana. Eso se produce en el transcurso de varios años. Y aquí estamos haciendo un resumen rápidamente, pasando de años, desde una tensión de la pared y una distensión celular que poco a poco va alargándose más y más, y producir dos opciones: hipertrofia y después dilatación, o hipertrofia y dilatación a la vez. Todo esto se produce porque hay una serie de cambios internos dentro del músculo, dentro del miocito. Lo primero que tiene que suceder, que son características propias, es el aumento de tamaño y masa del miocito, y por lo tanto aumento de masa del corazón. Ese aumento de tamaño, o sea, hipertrofia, es debido a ¿qué? A que hay mayor síntesis de proteínas. Ese aumento de proteínas es porque ha sucedido una activación, una estimulación, o como dice ahí, una inducción para que los genes de ese miocito comiencen a producir proteínas. Pero son genes fetales, no son genes que han virado o que hay uno que sea dentro de la maduración normal del miocito. No, son genes fetales. Y por lo tanto, las proteínas que producen son proteínas anormales. También va a haber estimulación de fibroblastos, por eso hay fibrosis, y hay una vascularización inadecuada porque, eso es lo primero que le dije antes, en la cual un capilar va a nutrir a un miocito. Si este miocito es muy grande, necesita más, el capilar no le va a decir te voy a dar más, no, le da lo que le corresponde, y eso es una vascularización inadecuada. Todo esto se traduce en lo que los clínicos le llaman disfunción cardíaca. ¿Qué es una disfunción cardíaca entonces? Es una insuficiencia cardíaca. Hay arritmias y hay estimulaciones neuroquímicas. En este esquema se traduce más o menos todo lo que hemos dicho desde el punto de vista de la estructura interna. Hay receptores